Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó del Jordán y, conducido por el mismo Espíritu, se internó en el desierto, donde permaneció durante 40 días y fue tentado por el demonio. No comió nada en aquellos días, y cuando se completaron, sintió hambre. Entonces el diablo le dijo: «Si eres el Hijo de Dios, dile a esta piedra que se convierta en pan». Jesús le contestó: «Está escrito, no solo de pan vive el hombre». Después lo llevó el diablo a un monte elevado, y en un instante le hizo ver todos los reinos de la tierra, y le dijo: «A mí me ha sido entregado todo el poder y la gloria de estos reinos, y yo lo doy a quien quiero. Todo esto será tuyo si te arrodillas y me adoras». Jesús le respondió: «Está escrito, adorarás al Señor tu Dios, y a Él solo servirás». Entonces lo llevó a Jerusalén, lo puso en la parte más alta del templo y le dijo: «Si eres el Hijo de Dios, arrójate desde aquí, porque está escrito: los ángeles del Señor tienen órdenes de cuidarte y de sostenerte en sus manos para que tus pies no tropiecen con las piedras». Pero Jesús le respondió: «También está escrito: no tentarás al Señor tu Dios». Concluidas las tentaciones, el diablo se retiró de él hasta que llegara la hora. Palabra del Señor. Queridos hermanos, nos encontramos en este primer domingo de Cuaresma, y la liturgia nos sitúa de entrada en la primera lectura con un pasaje que corresponde al capítulo 26 del Deuteronomio, en el que nosotros encontramos la profesión de fe del pueblo de Israel. Es muy interesante lo que nosotros podemos observar en este pasaje, porque encontramos una profesión de fe que sin embargo no está desligada de la historia. De hecho, es muy importante observar cómo esta profesión de fe está ligada a la historia del pueblo que viene de una persona errante en medio del desierto. Quiere decir que Dios, de entre cualquiera de nosotros, puede hacer brotar una gran obra. Pero no solo eso, sino que la historia de la salvación, la historia de la redención, es una historia, por una parte, de acción de Dios, pero es una historia de acción de Dios vivida por hombres y mujeres de cualquier tiempo en su persona, en su sencillez, en su historia, en su circunstancia. En nuestra historia, en nuestro tiempo, Dios también quiere hablarnos. Por eso tenemos que estar con los ojos muy atentos, ¿verdad? Porque Dios quiere dirigirse a nosotros en nuestro tiempo, en nuestro presente, en nuestras personas. A mí, que soy un sacerdote, un joven sacerdote de ni siquiera un año de haber sido ordenado. A mí, que soy hijo de una mujer trabajadora, de un hombre que se ha dedicado mucho de su vida a ser taxista. A mí, que tengo 2 hermanos. A mí, en mi historia, en mi circunstancia. A mí, como mexicano, como persona que camina y que vive en esta Ciudad de México, en este pueblo de Iztapalapa. A mí, que he crecido en estas calles y en esta ciudad, Dios quiere hablarme y encontrarse conmigo. ¿Y de qué manera? Yo he encontrado al Señor en medio de mi circunstancia y de mi vida, precisamente a partir de mi fragilidad,
de mi necesidad de Él, y no solo como un consuelo, porque a veces hay personas que creen que Dios es un invento que nosotros hacemos, que responde a nuestras necesidades, ¿verdad? Que uno está triste, que uno está solo, y que entonces es Dios como una especie de consuelo que viene a nosotros convenientemente, ¿verdad? Para satisfacernos, para consolarnos, para ayudarnos. Pero en realidad, más bien es Dios quien nos hizo para Él, y entonces nuestra vida está como que inquieta porque no ha descansado plenamente, porque no se ha completado hasta llegar a Él, porque no ha sido planificada hasta llegar a Él. Y entonces descubro en mi fragilidad una necesidad de algo que el mundo en sus lujos, en sus goces, en sus placeres, en sus frivolidades y cosas, no me puede dar. Y ese es el pasaje del Evangelio de Lucas. Ese es el pasaje de las tentaciones que nosotros encontramos. Jesús es llevado al desierto. Jesús aparece en el desierto y es tentado por el diablo, que a través de pasajes de la Escritura le presenta diferentes necesidades a Jesús, diferentes situaciones en las que él podría preferir ciertas cosas frente al proyecto de Dios. Y el punto aquí está en no dejarse engañar por el diablo ni por la tentación, porque el problema no son las cosas, lo sabemos. Uno necesita ciertas cosas, cierta comida, ciertas necesidades, necesita trabajar, necesita desplazarse. El problema no son las cosas, sino el lugar que ocupan en nuestra vida. Por eso las tentaciones están dirigidas no al alimento como tal, sino a hacer del alimento nuestra seguridad, nuestra única fortaleza, a hacer del alimento nuestra confianza, a hacer del poder o de la imagen nuestra garantía. Y entonces el texto del Evangelio se vuelve más claro para nosotros, porque el poder, la imagen, los placeres constituyen tentaciones que todos en nuestra vida hemos experimentado y que sin embargo tenemos que vencer si verdaderamente queremos vivir como dice el texto, como hijos de Dios. Porque la tentación del diablo va en esa dirección. Dice el diablo que si Jesús es hijo de Dios, es capaz de satisfacer estas necesidades a fuerza de cumplir o de utilizar el poder de dichos hijos. Y sin embargo, el poder de los hijos de Dios no es para ser desperdiciado o para autosatisfacer nuestras necesidades, sino para fructificar a través de la comunión y de la fe, de la que nos habla, por cierto, San Pablo en la segunda lectura, que se comunica como un don para la Iglesia. Y entonces nosotros encontramos la importancia de profesar la fe en Cristo. Fe que nos hace verdaderamente familia, fe que nos libera de las tentaciones y del pecado, fe que transforma a nuestras personas auténticamente en cristianos, en creyentes, en miembros de una misma familia. Por eso tenemos que aferrarnos al seguimiento de Jesús, pero no como aquellos que sin criterio, sin rumbo, van dirigiendo su vida, sino sabiendo que en este tiempo de la Cuaresma estamos en un camino de transformación interior. Queremos renunciar a todas aquellas cosas que nos van alejando de Dios, a todos aquellos proyectos que rompen en nuestra vida con el proyecto de Jesús, a todas aquellas convicciones que nos van rompiendo la vida y que nos van alejando de Dios, sea por la violencia, por el egoísmo, por el pecado, por la maldad, porque en medio de nuestra vida tenemos que aprender a vivir auténticamente en comunión como hermanos. Y esto implica, por un lado, reconocer el primado de Cristo en medio de nosotros, pero ese primado de Cristo se da por la fe que nos sostiene y que
va restaurando por la gracia en nosotros nuestras fuerzas, que va instaurando poco a poco nuevas virtudes y que nos asiste precisamente a la construcción de una nueva comunidad, de la familia de los hijos de Dios, de la familia de los hijos de Dios que es la Iglesia, y que avanza poco a poco hacia la construcción de este reino que será instaurado en la Pascua, sí, pero en la Pascua del cielo, en la que Cristo nos espera con los brazos abiertos. Por eso tenemos que cantar con alegría como los salmos y con toda la Iglesia, porque del Señor es la victoria, porque no nos ha entregado a los brazos de la muerte ni de la derrota, porque Él es nuestra victoria, Él es nuestra alegría, Él es quien nos ha convocado en torno a sí, Él es la victoria. Y entonces tenemos que estar ciertos de su victoria en medio de nuestra vida y de nuestra iglesia. Por eso, como dice el Salmo que hemos cantado, nuestra confianza está en el Señor. Nuestra confianza está en Jesucristo, en quien creemos y en quien todos hemos sido restaurados y en quien vencemos a las tentaciones del diablo y del mundo. Pidámosle a Jesús que nos fortalezca en este camino de la Cuaresma que vamos iniciando, para que, sostenidos y fortalecidos por el don de la gracia, podamos caminar junto con las prácticas cuaresmales hacia Él, que es nuestra alegría y nuestra Pascua. Que así sea.